bienvenido a Digo lo que pienso en Reddit. Hola, espero que estés teniendo un bonito día. Hoy presentamos cuál es la verdadera historia de tu vida que nadie creerá. Mi papá se casó 2 veces antes que mi mamá. Cuando estaba con su segunda esposa, viajaba mucho por trabajo, que yo sabía. Lo que no sabía es que una noche llegó a casa y encontró a su esposa en la cama con otro hombre. En realidad entró en ellos. Salió de la habitación y volvió con una pistola. Le disparó al hombre e hirió a su esposa. Se entregó de inmediato y fue enviado a prisión. Fue condenado a 10 años en una prisión de máxima seguridad. En el último año que estuvo en prisión, que era el 4.º año, salió por buena conducta y como el juez lo declaró un crimen pasional, conoció al ministro de prisiones. El ministro de la prisión era mi mamá. Mi papá es un asesino. Mi mamá era la ministra. Soy producto de una visita conyugal. Conocí a un chico en línea. Enviamos correos electrónicos y mensajes. Esto fue antes de que los mensajes de texto fueran una cosa, y salimos varias veces. Me gustaba, pero no estaba seguro de ello. Me llamó con bastante regularidad. Nuevamente, esto era un mensaje de texto previo. Un día, sin llamadas. Esa noche lo llamé y le dejé un mensaje, sin devolución de llamada. Llamé a su trabajo al día siguiente y no se había presentado. Llamé a la policía, que hizo un control de personas sanas en su casa, pero no estaba allí. Yo no estaba allí al día siguiente. La policía me devolvió la llamada. Habían encontrado su cuerpo. Había sido asesinado por uno de sus vecinos y yo tenía que testificar en el juicio. Mi esposo tuvo la oportunidad de operar la rodilla de un gorila una vez. Tienen esencialmente la misma anatomía que los humanos, por lo que les piden a los médicos humanos que los operen en muchos zoológicos importantes. Fue muy chulo y después le regalaron un cuadro hecho por el gorila como agradecimiento. Aparentemente, el gorila estaba pasando por algunas guerras de rango de adolescentes con otros gorilas machos y tenía la rodilla golpeada y mordida, aunque el menisco, lo sé, es su historia, no la mía, pero él no se conecta a internet y creo que es genial y estoy muy orgulloso de él. Lo teníamos enmarcado con la nota de agradecimiento de Meli, el gorila, y su entrenador. Para resumir, estaba dormido con unos amigos. Un niño que estaba allí pensó que la pistola de calibre .45 de mis amigos era una pistola de aire comprimido. Me disparó en la nalga izquierda, cortó la vena femoral, dañó la arteria femoral, soporte vital durante 1 semana y media, 3 cirugías de 8 horas, bypass permanente de vena femoral a vena femoral, vena falsa, y un poco más de 1 año después estoy de vuelta en mi camino a ser normal otra vez. En mi camino a casa desde la escuela hace unos 7 años, estaba sentado en una intersección muy concurrida esperando para girar a la izquierda. Afuera estaba muy sombrío. De repente, sonó y se sintió como si la parte trasera de mi auto explotara. También hubo una luz rápida y muy brillante que brilló en mi espejo retrovisor. Entré en pánico y me di cuenta inmediatamente después de que los semáforos dejaron de funcionar y también comenzó a llover. Miré a lo lejos y vi caer un rayo. También miré a ambos lados de mí donde había mucho tráfico, y todos me miraban así. Así es, me cayó un rayo. Soy adoptado. De hecho, mis 9 hermanos y yo fuimos adoptados. Cada uno de nosotros tuvo algún problema médico cuando nació. Me diagnosticaron erróneamente fibrosis quística. 2 de mis hermanas tienen giro bífido, mi hermano mayor tenía un agujero en el corazón y mi hermano menor es un gilipollas. A pesar de todo esto, mis padres nos querían y nos dieron una buena vida. Enamorarse en París de esta hermosa mujer y luego vivir con ella durante 3 semanas en este pequeño pueblo de Suiza. Tengo fotos y la gente todavía no me cree sobre las cosas de calidad de película que hicimos, cosas románticas, no cosas sucias, pero un poco de eso también. Cuando era niño, digamos alrededor de las 9, me dije a mí mismo en voz alta, tengo muchas ganas de ver un búho. Hicimos contacto visual y tuvimos una conexión. Nadie me cree porque vivimos en Nueva York y era de día, pero te juro que era una lechuza. También he visto pájaros que no colocarías en la ciudad antes, así que sí. Fui declarado un don divino por los monjes del monasterio de Santa Catalina en Egipto. El monasterio fue construido alrededor de la supuesta zarza ardiente del libro del Éxodo y como en ese momento yo estaba muy metido en las religiones, les hice algunas preguntas a los monjes sobre la zarza y si tenían alguna otra reliquia interesante en su monasterio. Los monjes se quedaron en silencio y me pidieron a mí y a mi familia que lo siguiéramos hasta las puertas de la zarza ardiente. Nos dejaron ver los supuestos restos de la zarza ardiente, aunque no éramos cristianos ortodoxos.
juntos. Este es un privilegio otorgado solo a altos funcionarios de la Iglesia Ortodoxa y dijeron que éramos las primeras personas seculares en ver a Butch. Después de visitar el Butch, los monjes me dieron una especie de bendición especial donde me declararon como ese regalo divino y un anillo de plata con escritura griega. Yo era un niño en ese momento, así que realmente no reaccioné de una manera extravagante, pero mi madre se quedó estupefacta durante días, ya que es una persona muy religiosa. Ahora, a una edad mayor, solo me pregunto si hacen esto de vez en cuando como una broma, o si realmente vieron algo especial en mí. Arrastré a 2 personas fuera del agua hace unos años. No soy el mejor nadador, solo sé usar las olas para volver a la orilla. Tuve que gritarles que se callaran y que hicieran exactamente lo que les decía, realmente estaban asustados. Tan pronto como llegamos a la playa, le di al salvavidas mi mayor mirada de «vete a la mierda» y regresé a casa. También esa vez que mi amigo y yo estábamos afuera fumando un cigarrillo, me arrojó mi encendedor, rebotó en mi rodilla y aterrizó justo en mi mano. Nadie nos cree nunca. Mi primo y yo, ambos varones, teníamos unos 12 años y, como les gusta hacer a la mayoría de los niños de 12 años, estábamos escalando cosas. Decidimos subirnos al techo de una casa y todo salió bien. Nos levantamos, pasamos el rato y hablamos sobre lo increíbles que éramos por conquistar esta montaña de casa. Bueno, vamos a bajar y tenemos que bajar y colgar y poner los pies en una barandilla en el porche trasero. Mi primo va primero y se baja sin problemas exactamente como estaba planeado, así que me sentía tan confiado como siempre. Me deslizó hacia un lado de la casa, agarró el techo y me dejó caer para colgar. Bueno, mi agarre no fue lo que pensé que era y perdí el control de la casa y, como en las películas, aterricé con una pierna a cada lado del carril. Simplemente rodé hacia la derecha para poder aterrizar en la cubierta y poder llorar en posición fetal, pero no lo hice. No me di cuenta de que la parrilla estaba allí, así que me golpeé la cabeza con la parrilla al bajar. Tuve que ir al hospital porque mi saco estaba negro y azul y una enfermera joven y agradable me escaneó las pelotas para asegurarse de que no tuviera daños graves. Afortunadamente no hubo efectos duraderos y ahora puedo mirar hacia atrás y reírme. He estado en 25 accidentes automovilísticos. Casi muero congelado y quemado hasta morir en la misma noche. He estado sin hogar 3 veces. Crecí en una familia de 13. Una vez escalé una torre forestal abandonada con una niña, vimos pasar una tormenta hacia el sur y luego vimos que el mundo encendía fuegos artificiales el 4 de julio justo después de eso. Se quedó dormida en mi regazo. La cubrí con mi camisa y me quedé helada toda la noche. Esa mañana la dejé en su casa y nunca la volví a ver. Accidentalmente secuestré a un ciervo bebé, así que estaba disfrutando de un bonito día de primavera y decidí salir a correr. Después de 5 a 6 millas, me acerco a mi casa y disminuyo la velocidad para refrescarme. Cuando giro por mi camino, escucho un ruido detrás de mí y veo un cervatillo bebé siguiéndome. Tan pronto como me detengo y me doy la vuelta, el cervatillo mira a su alrededor y comienza a tambalearse alejándose de mí. Y me refiero a tambalearse, esta cosa era lo suficientemente joven como para tener problemas para caminar con firmeza. Así que me doy la vuelta y empiezo a correr a casa de nuevo, y el cervatillo me sigue, persiguiéndome por el camino. Me detengo. Lo mismo. Repita esto 3 o 4 veces más antes de darme cuenta de que me había quitado la camisa blanca y la metí en la parte posterior de mis pantalones cortos cuando estaba corriendo, y el cervatillo vio el destello blanco que rebotaba e instintivamente lo siguió, pero se confundió tan pronto como nos detendríamos y se dio cuenta de que no había ningún otro venado alrededor. Así que me di la vuelta y lo conduje por el camino de regreso a donde lo vi por primera vez. Vi una cierva de pie detrás de los árboles, así que me saqué la camisa y ahuyenté al cervatillo de vuelta a los árboles. Un contratista encontró 2 armas en mi ático. Nunca había estado allí en los 5 años que he sido dueño de la casa. Llamé a la línea que no es de emergencia de la policía por consejo de un oficial amigo. El oficial aparece pero no puede subir al ático sin una escalera, así que salgo y busco mi escalera. Estoy caminando por el pasillo con la escalera, mirando directamente al oficial cuando mi gato, Piglet, se pone debajo de mis pies. Sin pensarlo, mientras miro al oficial a los ojos, le digo, «Muévete, cerdo». El silencio más incómodo de todos. El oficial no dijo una palabra, simplemente tomó la escalera y subió al ático. Numerosas criaturas salvajes se me han acercado en momentos aleatorios, sin ningún miedo. En la universidad, caminaba por el bosque que se extendía entre mi dormitorio y el campo de fútbol donde estacioné mi auto. Había un claro que daba al campo y el equipo de atletismo estaba practicando. Mi compañero de cuarto era saltador, así que me detuve a mirar un poco y me apoyé contra un árbol. Tenía una manzana en mi bolso y finalmente sentí este pequeño empujón. Un cervatillo se había acercado y estaba olfateando mi bolso. Me quedé inmóvil y dejé que me olfateara, y vi que mamá ciervo estaba a unos metros de distancia. Muy
Muy lentamente, metí la mano en mi bolso y el bebé se alejó dando saltos. Tomé la manzana y la puse en el suelo y me alejé muy lentamente. Más tarde esa tarde, estaba atravesando el bosque nuevamente y la manzana todavía estaba allí, pero con mordidas. También he estado de excursión y se me han acercado ardillas y conejos sin ningún problema. Los pájaros aterrizarán cerca de mí y no volarán. Es bastante asombroso, pero como solo sucederá cuando esté solo, no se lo digo a nadie. Es como mi propio pequeño secreto, que en realidad puedo ser Blancanieves. Conocí a un chico en línea, enamorarse. Fuimos pareja durante unos 5 meses, empezamos a hacer planes para encontrarnos. Antes de que eso pudiera suceder, su hermana murió en un accidente automovilístico. Los planes de reunión quedaron en suspenso. Empezó a alejarse. Fui a Baton Rouge con la Cruz Roja después del huracán Katrina. Mientras estaba allí, descubrí que me estaban engañando. Luego me cogí por venganza a otro chico que conocía en línea durante un par de días. Resultó ser un imbécil de primera categoría. Fui a casa y llamé a mi catfish. No hubo ningún accidente automovilístico, su hermana estaba viva y básicamente fue un intento de pánico de retrasar el encuentro. Finalmente terminé perdonándolo. Volé por todo el país, lo conocí y me enamoré en persona. Me mudé allí un par de meses después. Todo fue increíble, estábamos muy felices. Por un año. Luego se movió por su trabajo y, a pesar de sus protestas, me encantaba el lugar donde vivíamos y tenía un gran trabajo, lo siguió. 3 semanas después vino a mi apartamento un día después del trabajo. Se echó a llorar y me dijo que se casaría ese fin de semana en un matrimonio arreglado. 36 horas después lo vi subir a un avión y no lo he vuelto a ver desde entonces. Mañana es su 7º aniversario de boda. Mi novio de la secundaria murió un día antes de que yo cumpliera 18 años. El día que iba a empacar mis cosas, íbamos a fugarnos y huir a Dakota del Norte. Él trabajaba allí y había estado viviendo allí durante 2 meses en ese momento. Era mayor, guapo, ex militar y lo adoraba. Me llamó desde la carretera e intercambiamos las siguientes palabras antes de que pasara. Yo te amo, espero verte esta noche. Significas el mundo para mí, eres mi todo. Él, yo también te amo. Moriría feliz si esas palabras fueran las últimas palabras que escuché. Sus registros telefónicos mostraron que esa fue la última conversación que tuvo en su teléfono. Un conductor ebrio lo atropelló menos de 5 minutos después. Mis hermanos, mi hermana y yo vivimos en la pobreza en Nueva Inglaterra durante casi toda nuestra vida. Demasiadas noches donde la cena era solo una idea. No podía permitirse el lujo de comprarme calzoncillos en 6º grado. La madre era infinitamente afectuosa y, sin embargo, constantemente plagada de alcoholismo severo, paralizó a nuestra familia. Padre estaba demasiado distante. Sin embargo, uno de nosotros es teniente en un departamento de bomberos, 2 de nosotros somos maestros, uno de nosotros trabaja para las ligas mayores de béisbol y el último está solicitando ingreso a las universidades para mejorar su futuro también, todos con mucho éxito. Ninguno de nosotros recurrió a las drogas o a la bebida para resolver o mitigar nuestros problemas. Nunca sabré cómo. Amo a mi familia hasta la muerte. No me pasó a mí, sino a mi abuela. Hace unos 25 años, mi abuela quería emigrar a Estados Unidos desde Tailandia. Para acelerar el proceso de obtener una tarjeta verde, necesitaba casarse con un estadounidense. En ese momento, ella estaba divorciada y hablaba muy mal inglés, pero tenía un amigo que la enganchó con un chico blanco estadounidense que era gay en el armario y en realidad tenía un novio secreto. Ella le pagó una suma inicial de dinero y se casaron falsamente. Pasaron por el proceso y, finalmente, mi abuela obtuvo una tarjeta verde. Fue en ese momento que se suponía que ella debía pagarle el resto de su tarifa, pero unos días después de obtener su ciudadanía, su esposo falso es amenazado de muerte de la nada por un tipo. Inmediatamente, la policía contacta a mi abuela para informarle de la muerte de su esposo, y le dijo que probablemente debería llamar a sus suegros e informarles. Entonces mi abuela tuvo que llamar a los padres de este chico, que ni siquiera sabían que ella existía, y decirles que su hijo se casó con una dama tailandesa al azar y que está muerto. Mi abuela ha estado viviendo en los Estados Unidos desde entonces y nunca pudo pagarle el resto de su dinero. No soy quien soy. En la década de 1990 salí de un hospital con la identidad de otro paciente y he vivido como esa persona desde entonces. En ese momento yo ya no tenía ningún familiar y no sé qué le pasó a la persona a la que le quité los documentos. He estado viviendo en un país diferente y ya me habían emitido pasaportes a nombre de esa persona 2 veces, había enviado mis datos biométricos y, como no tuve problemas para obtener los pasaportes, asumo que mi donante de identidad probablemente ya no esté. No soy un criminal y soy una especie de rico empresario expatriado aquí con un permiso de residencia permanente. Nunca había estado en mi tierra natal desde entonces y estoy trabajando para obtener la ciudadanía aquí. Después de mi divorcio, mi ex se mudó a 3 horas de distancia con nuestros hijos y durante el próximo año, los niños pasarían 2 semanas conmigo, 2 semanas con ella y así sucesivamente. Yo vivía en un pueblo de playa, por lo que pasaban prácticamente todas las tardes que estaban conmigo en el agua. Mi hijo menor tenía alrededor de 2 y medio y no tenía miedo de cargar directamente contra las olas.
cosas. Siempre fue tan fácil derribar y golpear y mis niveles de estrés eran altos al verlo. Estaban en casa de mamá una noche, habían pasado unos 10 días desde que los había visto, y tuve una pesadilla absolutamente aterradora sobre mi hijo menor corriendo hacia las olas y siendo arrastrado hacia el mar. Estaba tratando frenéticamente de alcanzarlo, pero la gente me retenía y me decía, se ha ido, tú también te ahogarás. Salté de la cama, prácticamente hiperventilando. Fue tan real. Momentos después, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto, lo cual fue extraño considerando que eran alrededor de las 3 a.m. Lo miré y era la madre del niño que decía, acaba de suceder algo terrible, su hijo se sentó en la cama y vomitó un montón de agua. Ahora parece estar bien. Crecí en una familia un poco desordenada, básicamente no tuve interacción con mi padre, mi madre estaba casada con mi padrastro, que era alcohólico. Mi madre era codependiente y se volvía loca cuando bebía, y ella me echaría de la casa. Entonces, cuando tenía 12 años, esto volvió a suceder, terminé dando vueltas en la estación de tren, simplemente sin tener idea de a dónde ir, qué hacer. Aquí es donde este tipo me recoge. Tengo 12 años, no tenía idea, estaba realmente molesto y de hecho seguía a este chico a su habitación de hotel. Tiene como 30. Y aquí viene la parte increíble, acaba de invitarme a cenar, no me tocó para nada, me lleva al día siguiente y desapareció de mi vida después de esto. Luego volví a casa porque, ¿a dónde iría? Hasta el día de hoy no puedo creer la suerte que tuve. Y me di cuenta de esto rápidamente después. Me hizo darme cuenta de que me pueden pasar cosas buenas, me empujó a trabajar muy duro en la escuela, porque solo tendría un lugar a donde ir si me lo ganaba y la educación ayuda y me hizo apreciar mucho más a las personas. Hoy tengo un doctorado, un buen trabajo, vivo en un lugar encantador. Solo me falta un novio y un gato. Espero que hayas disfrutado el video, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas, suscríbete al canal y activa la campanita. Saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like.